Bueno, en esta segunda parte del taller quiero compartirte un poquito acerca de la historia de música con propósito. Desde muy pequeñita tuve mucho acercamiento a la música y para las personas que conocen mi historia personal se han dado cuenta que así, la música ha sido el eslabón que me ha conectado con mi padre biológico, del cual tuve un abandono. Igual hay un video sobre las heridas del abandono y cómo superé el abandono de mi padre, el abandono físico. Y esa falta de la presencia masculina de mi padre, y porque él era músico y él y toda su familia habían sido músicos, y el sueño de él era que él quería tener un hijo o una hija músico. Al yo escuchar eso, yo decía, si yo estudio música, si yo me vuelvo músico, pues voy a estar conectada con mi papá, le voy a dar gusto, ¿no? Era una manera como de llamar su atención y la música se volvió en ese eslabón que me unía a él, no a manera física, pero a una manera superior. Y el primer contacto que tuve con la música fue con la danza. Yo pertenecía al grupo de danzas del colegio y después me enamoré de los escenarios, ya lo he dicho varias veces, y fui buscando otras alternativas para ir creciendo a nivel de la música. Empecé en los coros de la escuela y poco a poco pues fui incursionando en todo esto de lo que es ya la interpretación vocal. Luego ingresé a estudiar en una academia muy reconocida a nivel nacional, que es Musicales Valdiri, ahora ya un instituto tecnológico preciosísimo, que igual más adelante voy a hacer una entrevista con Luis Alfonso Valdiri, el director de hoy en día de la academia. Y me fui formando ya a nivel profesional, es decir, ya no era ni el talento, ni si yo quiero, ni el por qué, ni el para qué, sino que ya fui creando una conexión con la educación. Y eso me ayudó a crear una disciplina. La música te ayuda a crear una disciplina. Para los padres que tenemos hijos que les gusta la música, sabemos que a través de la música les vamos fomentando una disciplina maravillosa, una manera de expresarse, una manera de comunicarse con el mundo, una manera de estar enfocados en algo que les va a hacer un bien. Y eso fue lo que hizo la música en mi vida. Todo ese vacío existencial, emocional que yo tenía por la falta de mi padre, lo fue llenando la música y me fue encaminando hacia un bien mayor. Durante 11 años estudié en un colegio de monjitas, o sea que todo el tiempo tuve relación con la música religiosa, la música espiritual, la música que tenía un mensaje, la música que tenía un propósito, un propósito mayor. Esa es una segunda fase. Luego ingreso a la universidad, estudio música ya a nivel profesional y dentro de ese desarrollo educativo de la música en la universidad, pues lógicamente estudié compositores como Bach, Beethoven, Mozart, quienes fueron los grandes músicos. Estudiábamos una materia que se llamaba formas musicales y era educar la arquitectura del oído musical a través de estas grandes sinfonías y saber cómo funcionaba el cerebro de estos personajes para poder componer estas obras magistrales de la música que nunca murieron, que trascendieron. Y así poco a poco me fui metiendo en el mundo de la música un poco más allá del entretenimiento. Sí tuve mi época de artista, de querer ser famosa y pertenecí a orquestas muy chéveres de salsa, merengue, tropicales, que después también voy a estar entrevistando a mis jefecitos de aquella época. No te pierdas, en mi canal de YouTube están estas entrevistas que van a ir saliendo poco a poco. Y y a pesar de que estaba muy relacionada con el mundo de la música, del entretenimiento, porque eso me devengaba dinero, yo vivía de eso, por otro lado estaba siempre la parte del más allá de la música. Y ya casi en los últimos años de mi carrera fui incursionando en el tema de la musicoterapia. O sea, fui entrando en instituciones para niños
con autismo para niños con síndrome de Down. También iba a los ancianatos a cantarle a los viejitos y me daba cuenta que la música era medicina. Definitivamente. Ya un poco más adelante me fueron contratando para dar talleres de expresión corporal y canto en instituciones de recuperación y rehabilitación de adicciones. Entonces todo esto me fue llevando a entender que la música, más allá del entretenimiento, tenía unos factores científicos que hacían que la gente y los niños y los adultos, e incluso, bueno, ya esa otra parte es la espiritual, pero en ese momento ya estaba entrando en el mundo de la ciencia de la música, los efectos que hacían en el cerebro, los efectos que hacían en su parte emocional, como dije en el primer video, en la primera parte del video, la catarsis de sacar todas esas heridas, de sanarlas, de sacar toda la basura emocional que había dentro. Y bueno, realmente fue un trabajo bellísimo. Al mismo tiempo, paralelamente, cantaba muchos funerales, es decir, acompañaba espiritualmente a las personas en los momentos más difíciles de dolor con la música. Entonces ahí me fui dando cuenta de que la música iba todavía un paso más allá, que era la música como terapia, pero a nivel espiritual. En ese momento conozco a quien se convierte en mi esposo. Él era médico clínico, y ya yo quería como cambiar un poco todo esto de la música, del entretenimiento. Ya me estaba sumergiendo mucho en la música terapéutica, en la musicoterapia. Y bueno, al conocer un médico dije, bueno, aquí estamos, ¿no? O sea, a partir de aquí yo voy a desarrollar un proceso bellísimo, porque él tenía una clínica, tenía los enfermos en la clínica y yo me podía venir a trabajar con él. Nos casamos y bueno, desafortunadamente eso no se pudo dar por cuestiones legales, porque aquí en Estados Unidos la musicoterapia es una carrera como la medicina. Tú tienes que estudiar 5 años de carrera básica más 2 años de internship en los hospitales. Ya la musicoterapia aquí se utiliza a manera clínica. Entonces esa parte de que yo no tenía esas licencias, de que yo no podía funcionar como músico terapista, no terapeuta, sino terapista, entonces me bloqueó para poder desarrollar ese proyecto de vida junto con él. Más sin embargo, seguí trabajando en las iglesias la parte de la espiritualidad. Y allí me daba cuenta que cuando yo cantaba, la gente al escuchar la música tenía un efecto muy emocional. Les tocaba como los botones de sus emociones y la gente lloraba, la gente se expresaba, y cuando cantaban alababan a Dios. Y yo desde la parte donde se cantan en las iglesias y viendo a toda la gente en el púlpito, pues me daba cuenta de cómo la música movía el alma, ¿no? Movía aquí. Y ya tiempo después mis abuelos se fueron deteriorando. Yo viajaba constantemente a Colombia y les llevaba siempre música al lado de la cama. Entonces yo empecé a hacer musicoterapia con ellos en lo que aquí se conoce como bedside, acompañamiento al lado de la cama, y empecé a tocar instrumentos como la guitarra, como la arpa, y a cantarles, y eso les producía mucha paz. Luego empecé a conectarme con ancianatos aquí dentro de los Estados Unidos, y empecé a hacer visitas a esos centros de donde aquí se llaman hospice, donde ya la gente ya están a punto de morir, se los llevan a un lugar donde ya no tienen tratamientos clínicos, donde lo único que les aplican es morfina, y ya están a punto pues de descender. Y entonces yo iba y les cantaba al lado de su cama, y muchos de ellos se relajaban tanto que morían. Y tengo una anécdota muy chistosa, porque alguna vez
tuve la oportunidad de ir al cuarto de una señora que tenía como 100 años ya. Había padecido un cáncer muy doloroso. La señora tenía un rostro bastante duro. Se ve que había sufrido mucho y no podía morir. Entonces yo voy, le canto, hago mi sesión de terapia allí. Incluso canté el Ave María de Schubert, que es una de las canciones más hermosas a nivel espiritual y terapéutico. Lo digo de frente y sin religiosidad. No sé qué efecto tiene esa melodía y esa música, pero de verdad que para mí, en todos los años que llevo con este tema de la musicoterapia, ha sido uno de los temas que más efecto ha tenido dentro de esos procesos, especialmente los de muerte. Entonces, esta señora no había podido morir en paz. Yo le canto el Ave María y de repente yo veo que su rostro se va poniendo así iluminado y me da una sonrisa. Entonces digo, bueno, misión cumplida. Me fui. Iba entrando la hija vio que yo iba saliendo. Al otro día o a la semana me llama la directora del nursing home y me dice, bueno, ¿tú qué le hiciste a la señora de la habitación tal? Y le dije, bueno, simplemente le canté. Ellos eran un centro metodista, o sea, no eran católicos, no le cantan a la Virgen. Yo simplemente le dije, canté el Ave María. Me dijo, la señora pudo morir en paz y queremos que estés en el funeral y la hija quiere que le cantes el Ave María. Yo le dije, ok, listo, no hay ningún problema. O sea, me sentí feliz porque en ese momento se rompió la barrera de la religión y se pasó a un plano espiritual de entendimiento donde cada persona ya estaba dando de sí la razón de lo que había pasado, ¿no? Entonces, la hija muy agradecida me pone en una tarjetita $100 y llego yo a mi casa, abro la tarjeta y estaba mi hija María Camila muy chiquita, tenía como unos 10 añitos y empezó a leer la tarjeta y me dice, mami, ¿a ti te pagan por matar la gente? Y bueno, les contaba que mis abuelitos ya después descendieron, a través de los procesos los pude acompañar con la música. Y tiempo después hago un taller con el libro de Una vida con propósito de Rick Warren, que se los recomiendo. Son 40 días preciosísimos y en esos 40 días de Una vida con propósito teníamos un grupo de oración. Yo entendí que yo tenía un propósito mayor con la música. Ahí me fue entregada la llave maestra de música con propósito, medicina para el alma. En ese momento no lo tenía concreto como lo tengo ahora, pero eso fue hace más o menos unos 10 años, y ahí comencé yo a componer música para el alma. Empecé a recibir del cielo estas composiciones que tenían un carácter espiritual, que tenían un carácter terapéutico y que tenían un carácter de tener un propósito mayor. Entonces, dentro de todo ese proceso, fui componiendo canciones que no eran canciones seculares, pero tampoco eran canciones religiosas totalmente, no entraban dentro de una religión, ya lo he comentado muchas veces. Entonces yo no sabía por dónde canalizar toda esa información que me estaba llegando del cielo y todas esas canciones. Yo solamente lo único que hacía era plasmarlas en una guitarra y grabarlas, ¿no? Entonces empecé a sacar el CD de música con propósito, donde estaban la mayoría de las meditaciones, las canciones terapéuticas, y me fui quedando con eso guardado adentro porque no entendía qué era lo que realmente tenía que hacer con eso. Dentro de ese mismo grupo de oración había un sacerdote, mi amigo, siempre lo digo, mi amigo padre Julio Rivero, quien él imponía manos en las misas de sanación y yo lo acompañaba con la guitarra en las canciones, en la música. Y en ese proceso de imponer manos, de recibir el Espíritu, los dones del Espíritu Santo, de sanidad, de sanación, ya ustedes conocen más o menos cómo es esa parte en las iglesias, yo empiezo a poner mano
y de repente vomito y vomito, y cada vez que le pongo la mano encima a alguien era que vomitaba. Y yo había estudiado en alguna época el Reiki y también había estudiado Healing Touch, que es la sanación con el toque de la mano. Y el sacerdote me dice, no, tú no tienes el don de sanidad con tus manos, el don tuyo es a través de tu voz y a través de tu música. Él me hace una oración especial, me unge con un aceite y me entrega el ministerio de sanidad interior de la iglesia y me dice que lo tengo que desarrollar a través de la música. Eso fue mucho antes, porque yo llegué aquí a Estados Unidos, eso fue en el año 2004, 2005, más o menos, y yo estuve con él trabajando en las misas de sanidad hasta el 2009. Íbamos a iglesias de diferentes ciudades de la Florida, incluso dirigí el coro de la iglesia por algún tiempo y lo acompañábamos. Hubo misas donde habían hasta 1,000 personas recibiendo una a una la imposición de manos de sanidad y nosotros cantando, misas de 5 horas sin parar, cantando música de sanidad, música espiritual. Entonces, digamos que en ese momento para mí era un proceso religioso, porque yo estaba dentro de una denominación religiosa y estaba dentro de un grupo de una iglesia. Entonces yo no entendía que este ministerio que yo estaba desarrollando ahí iba a ir un poco más allá, fuera de la iglesia. A él se lo llevan, yo empiezo a, como dice una amiga, como un sapo de iglesia en iglesia, a ver dónde está la verdad, ¿no? A saltar, a ver dónde está Dios. Empiezo todo este proceso de desarrollo espiritual, de la búsqueda de la espiritualidad, escribo el libro de Encuentro con Dios, me meto mucho en el tema del desarrollo de la espiritualidad, comienzo a dar talleres de espiritualidad y abandono un poco esta parte de la música, pero siempre la he llevado por dentro, hasta que poco a poco he ido madurando y he ido llegando a integrar la música y la espiritualidad. He ido desarrollando todo ese proceso, que es lo que vamos a seguir viendo aquí. Y bueno, ahora Música con Propósito, Medicina para el Alma no tiene techo, no es una religión, es música, ciencia y espiritualidad. Y es utilizar la música como una herramienta de sanidad interior. Ya saben que todo lo que trabajo es sanidad interior y buscando esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y con la música, tanto interpretada como cantada, con las meditaciones, lo que yo busco es que sea medicina para tu alma.